todos los sentidos espirituales. Dame, Señor, la capacidad de comprender, la capacidad, Señor, además de discernir y reconocer cuál es el don que tú me has dado, cuál es el don que me has confiado, cómo debo usarlo, cómo opera, cómo se desarrolla, cómo crece, cómo debo ejercerlo. Hazme conocer, Señor. Oh, Señor, oramos como el salmista que dijo: abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Puedes decir esa oración. Es una oración bíblica. Dígale: Señor, abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Tú danos esa inspiración, danos esa iluminación, danos esa revelación. Tú has venido, Espíritu de Dios, para guiarnos a toda verdad, para enseñarnos todas las cosas. Enséñanos en esta hora. Habla nuestro corazón, Señor. Abre nuestro entendimiento. Gracias, Padre amado. Gracias. Pedimos confiadamente en el nombre de Jesús. Decimos amén. 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 Ok, denle un abracito, un saludo, un cariño al que está cerca de usted y tome su lugar. Entonces, estamos en este tema: ¿qué vas a hacer con lo que has recibido? Hemos recibido talentos, que ya hemos explicado. Hemos recibido dones, que ahora mismo estamos desarrollando. Así que vamos a hablar, y estamos hablando ya acerca de los dones espirituales, que son 9 los que aparecen en 1 Corintios 12. Ya hemos compartido, enseñado acerca de los 3 primeros dones. Son los dones de revelación, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, conocimiento y discernimiento de espíritu, ¿verdad? Ahora entramos a la segunda categoría o grupo de dones, que son los dones de poder, ¿ok? Comenzaremos con el don de fe, luego vienen los dones de sanidades y el don de hacer milagros. Hablemos del don de fe, el don de fe. Y primeramente, voy a comenzar así en cada caso, ¿verdad? Vamos a decir lo que no es, porque muchas veces se confunde, ¿no? Y más aún en el asunto de fe. La fe es una de las palabras que más aparece en la Escritura, ¿ya? Una de las que aparece en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Ya? Y especialmente en el Nuevo Testamento. ¿Qué no es el don de fe? ¿Qué no es? A ver, veamos. Okay. En primer lugar, no está hablando aquí, cuando hablamos del don de fe, no se refiere a la fe para salvación, la salvación del alma, la salvación eterna, ¿ok? Porque todos necesitamos ejercer una medida de fe para creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿cierto? Para ser perdonados nuestros pecados, para recibir la vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna, dijo el Señor, ¿sí? No dijo tendrá, Él dice tiene ya vida eterna, el que cree en Jesús. Ok, este don de fe no es esa fe para salvación, ¿ok? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Digan amén, sí, a ver. Okay. Número 2, en segundo lugar, perdón, no se refiere a la fe que la Biblia habla en Gálatas como fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? Se habla del fruto del Espíritu en 9 manifestaciones, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y luego viene fe, ¿no? Mansedumbre y templanza. Entonces, la fe como fruto del Espíritu, que tiene que ver con el desarrollo del carácter de Cristo en nuestra vida, eso tampoco se está refiriendo al don de fe, ¿ok? Entonces, el don de fe no es la fe para salvación, no es el fruto del Espíritu como fe, ¿verdad? Tampoco es la medida de fe que se nos ha dado para nuestra vida diaria, ¿no? Desarrollar todos nosotros, hermanos, ejercemos fe cada día, aunque no se dé cuenta, ¿no? Por ejemplo, usted sale de su casa y usted sale pensando en que tiene que ir al trabajo, tiene que ir al estudio, tiene que ir al mercado, tiene que ir a algún lugar, y usted cree que va a llegar a ese lugar y usted cree que va a volver a casa después de eso, ¿cierto? Aunque no sale pensando en eso, pero va en esa confianza de usted sale, Dios le acompaña y luego, ¿verdad?, va a alcanzar a hacer lo que tiene que hacer y luego volverá en paz a su hogar, ¿cierto? Hay una medida de fe para hacer eso, ¿ya? Y Dios nos acompaña, ¿no? Usted tiene una fe, digamos, para que Dios le provea, para pagar el agua, para comprar los comestibles, etcétera, etcétera. Es una medida de fe para la vida diaria, ¿ok? Que no está hablando acá, ¿sí? Por ejemplo, Romanos 12:3 habla de eso. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
¿Ve? A cada uno. Entonces Dios repartió una medida de fe a cada uno. Y esa fe puede fortalecerse, esa fe puede crecer. La Biblia dice, conforme crece vuestra fe. ¿Okay? Pero no está hablando del don de fe. Es una medida de fe que todos tenemos. En cambio, el don de fe no lo tienen todos. Porque el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Entonces, a uno le da un don, a otro le da otro don, a otro le da otro don. ¿Sí? Cada uno diferentes dones. En cambio, la medida de fe sí se nos ha dado a todos. Todos tenemos una medida de fe para vivir victoriosamente, vivir con frutos, vivir de manera que agrada a Dios la vida cristiana. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Por eso que en Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, voy a leer en otra versión, dice, y esta vida que ahora vivo, ¿verdad? Que ahora tengo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Ya no vivo yo, ¿no? Entonces dice, esta vida que ahora vivo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Esta es la nueva vida. Por ejemplo, 2 Corintios 4:7-9, miren, escuchen esto, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y se compara la persona humana como una vasija, como un vaso, ¿no? Vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Escuchen, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Por qué? Porque hay fe. Dice que, ¿qué más? En apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos pasan apuros? No el apuro para ir al baño, ¿no? Apuros de la vida, ¿no? ¿Ya? Dicho sea de paso, aprendí una frase en portugués. En portugués, el portugués tampoco no es igualito al español, ¿no? Es fácil de aprender, pero a veces algunas palabras no se comprenden, ¿no? Y aprendí, tengo urgencia de ir al baño, en portugués. ¿Cómo se dice? Estoy que me meo. Bueno, okay. ¿Qué se debería por otro lado? Bueno, ahí dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. El enemigo, los problemas, las circunstancias vienen con todo y a veces nos encontramos así en angustia, en apuros, perseguidos, atribulados, ¿verdad? Derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos fe en nuestro Dios, ¿verdad? Como dijo Job, dijo, yo sé que mi Redentor vive y Él me levantará aún del polvo. Alguien diga amén, gloria a Dios. Amén. ¿Ya? El apóstol Pablo también dice, 2 Corintios 4:11, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y el que tiene fe debe confesar lo que cree, pues debe hablar lo que cree, ¿sí? Yo creo que Dios me va a levantar, yo creo que Dios me va a usar, yo creo que Dios me va a proveer, yo creo que Dios me va a cuidar, yo sé que Dios no me va a desamparar, yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Así tenemos, ¿ok? Pero esa es la medida de fe, pero no es el don de fe, ¿sí? Entonces, porque hemos sido llamados a vivir por fe, ¿no? El Antiguo y Nuevo Testamento dicen, el justo por la fe vivirá. ¿Ya? Y Hebreos, por ejemplo, Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dígale que está al costado, mirando a los ojos con cariño, dígale, no retrocedes. Retroceder nunca. ¿Qué más? Rendirse jamás. Jericó 2:31. Ok. Bueno. A ver. Además, el ejercicio de los dones, ¿no? El uso de los dones debe desarrollarse según la medida de fe que el Señor nos dio. Está en Romanos 12:6 y dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, los dones, ya hablando propiamente de los dones que hemos recibido, cualquiera sea, ¿no? Don de palabra de ciencia, el don de hacer milagros, el don de fe mismo, ¿verdad? Cualquier don, ¿verdad? Don de profecía, dice, úsese, hay que usarlo, pero úsese en la medida de fe. O sea, no vaya más allá de la medida de fe que usted tiene. Pero esa fe puede seguir creciendo, entonces aumentará, pero hasta esa medida.
No haga más allá porque se puede desilusionar, se puede ser avergonzado, porque hay gente que dice, no, dice, yo creo por fe, dice, y después no pasa nada y queda uno avergonzado. Estoy explicando. Tienen que hacer gradualmente, conforme la fe va aumentando, va creciendo, va fortaleciendo, se va desarrollando. Ustedes saben, hace tiempo atrás, cuando comenzamos la obra misionera, el servicio misionero, la fe que tenía hasta ese momento, mi fe alcanzaba el límite de creer que Dios me pagaría los pasajes del bus sin tener para pagar. Y esa era mi fe, una fe limitada, pero era fe, ¿no? Fe de donde no tenía. Yo decía, Dios va a proveer los pasajes para ir a predicar la palabra, en bus, ya sea en bus local o en bus interprovincial, y Dios me proveía donde no tenía. Después tenía fe para creer que Dios me iba a proveer un carro, no propio, pero que me iba a conseguir un carro aunque sea prestado, para ir a otros lugares a hacer la obra. Y así me pasó. Había hermanos que me prestaban su carro, algunos decían, ya, yo voy con usted, ¿ya? Pero póngame la gasolina. Entonces necesitaba fe para que Dios me proveera la gasolina para echarle al carro. Que no tenía un trabajo, pero me daba apenas para vivir, para mis gastos, no para mis gastos, pero no para más allá de eso. Pero tenía que hacer la obra y no tenía el dinero. Entonces necesitaba fe. ¿Me estoy explicando? Entonces la fe se iba acrecentando y ha ido creciendo, como ustedes saben, ¿verdad? Entonces ya después el Señor me ayudó a creer que podía ir en avión a algún lugar y Dios lo proveyó y así, ¿no? Y ahora hasta ya han visto, ¿no? Como Dios nos ayuda a llegar hasta los extremos de la tierra, hasta los confines de la tierra. Porque la fe ha ido creciendo, fortaleciéndose, desarrollándose, ¿verdad? Ejerciéndola, usándola. Porque cuando usted lo usa, se fortalece más. ¿Ya? Usted usa esto, hace más punche, ¿cierto? ¿No? Hasta que llega como Popeye, ¿no? Como Tarzán. Ok, entonces hablemos ahora sí de lo que es el don de fe. Ya hemos dicho lo que no es la fe como don, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora sí hablemos, ¿qué es el don de fe? La palabra que se usa aquí para el don de fe es pistis. Se refiere también a la fe en general, pero aquí en el don de fe también se usa pistis. Okay. Así como piscis, pero con T, de tomate, pistis. Ok, ¿qué es el don de fe? Vamos a ver. Permítame leer lo que he escrito acá. Esta es una descripción personal de lo que es el don de fe, ¿verdad? Es la capacidad sobrenatural impartida por el Espíritu Santo para creer en una dimensión que va más allá de las leyes naturales, de las capacidades y de los límites humanos. Es decir, primero, no es nuestro, viene del Espíritu Santo y viene de manera sobrenatural, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos ayuda? Nos ayuda a creer, pero nos ayuda a creer más allá de nuestros límites, más allá de nuestra fuerza, más allá de nuestra capacidad, más allá de lo que humanamente es posible hacer, ¿no? Porque es sobrenatural, entonces no va dentro de lo natural. Si usted cree que puede hacer algo que está en la medida de su capacidad, ese no es el don de fe, ¿ya? Entonces, cuando una persona quiere alcanzar algo, normalmente cuando se enseña de metas, objetivos, le dice, póngase una meta que sea realista, póngase una meta que sea medible, póngase una meta que sea alcanzable. Está bien, eso está bien, pero eso es en lo natural, ¿ok? Dentro de lo natural usted haga lo que usted pueda alcanzar. Pero cuando viene de Dios el don de fe, a usted lo va a desafiar a hacer algo que usted no puede, que usted no tiene capacidad de realizar, que a usted le va a dar susto cuando oiga de eso, cuando reciba eso. Le va a dar un susto natural, que usted se sobrepone y dice, pero como Dios me está dando esto, como Dios me está desafiando, como Dios me está mostrando, entonces Dios dará los recursos, Dios dará la ayuda necesaria para realizarlo. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces, por eso es una capacidad sobrenatural para creer. Diga, para creer. ¿Ya? Es para creer de manera sobrenatural en cosas que no podemos en lo humano. ¿Ya? Entonces, este don ayuda al Hijo de Dios para creer en lo que Él va a hacer, no lo que nosotros, pero lo que Él va a hacer, pero a través de nosotros. ¿Ya? Entonces, nosotros somos los instrumentos, pero no somos nosotros, sino Dios a través de nosotros y Dios en nosotros. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Ya? Entonces, la fe, este don de fe, no admite dudas. El don de fe nos ayuda a tener una certeza, una seguridad completa, absoluta en Dios. Escúcheme, no es una fe ciega. Nunca debemos andar con una fe ciega. Nadie debe decir, yo creo ciegamente en Dios. Hermano, usted cuando se anda como ciego se va a chocar, ¿sí o no? Se va a caer, se va a tropezar, se puede hacer daño.
¿Ya? No crea ciegamente, nosotros no creemos ciegamente, la Biblia no dice eso. Si alguien dice, yo creo ciegamente en Dios, no es bíblico, no es correcto. Debemos creer una fe con sustancia, una fe con esencia, una fe con fundamento. Y el fundamento, la esencia de nuestra fe es la bendita palabra de Dios. Amén. Está firmemente sustentada, firmemente arraigada en la palabra. ¿Por qué? Porque Dios no puede negar su palabra. Dios siempre va a cumplir su palabra. Dios velozmente corre su palabra. Dice, Dios apresura su palabra para ponerla por obra. Dios mismo se encarga de que su palabra, que es viva y eficaz y es poderosa para hacer todo lo que tiene que hacer, Dios se encarga de cumplirla. ¿Estamos, hermanos? ¿Ya? Entonces el don de fe cree en esa palabra de Dios, cree en esa dirección de Dios, cree en ese desafío, ese reto de Dios, que uno lo va a alcanzar con la ayuda de Dios. ¿Sí? Entonces el don de fe nos provee de valentía, nos provee de audacia, osadía espiritual para actuar sobre algo que no podríamos hacer con recursos humanos. Mire, Mateo 19:26 dice el Señor Jesús a sus discípulos, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Por eso él dijo también, todo es posible para aquel que cree. El que cree, todo es posible. ¿Ya? Este es el don de fe. El don de fe dice, es posible. La gente dice, no es posible, nadie lo ha intentado, nadie lo ha conseguido, o muchos han querido hacerlo y no lo han logrado, ¿no? Pero el que tiene el don de fe dice, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Si es posible con Dios, no importa si 80,000, si 50, si 2 o 3 no lo hicieron, pero con Dios haremos proezas, con Dios saltaremos los muros, en Dios haremos hazañas. Amén. ¿Ya? Entonces, a ver, rasgos característicos del don de fe. Rasgos, o sea, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo se reconoce? Aquí vamos a ver. Hermano, por si acaso, escuchen, esto que estamos compartiendo no es solamente para su conocimiento, no solamente para que usted apunte y lo guarde ahí y diga, ya, bueno, ya me sé todos los dones, ahora sí puedo enseñar sobre los dones. No, está bien, ¿sí? Si puede hacerlo, muy bien, compártalo. ¿Ya? Haría bien en eso. Pero no es solo para eso. Recuerden que los dones son impartidos a ¿quiénes? A los hijos de Dios, o sea, a la iglesia. Eso significa para usted y para mí. ¿Ya? Y por lo menos de estos 9 usted debe tener uno de ellos, porque el Espíritu Santo imparte a cada uno como Él quiere. Entonces, por lo menos usted debería tener uno de estos. Entonces, la idea es que ahora que estamos compartiendo estos dones, usted reconozca cuál es el don que usted tiene. Usted debe reconocer cuál es el don que tiene. Así que póngale mucho cuidado, mucha atención. ¿Ya? Así que, hermanos, de aquí, cuando terminemos de dar este estudio de los dones, ustedes, hermanos, no deben ser los mismos, no van a salir iguales. O salen mejor o salen peor, pero iguales no van a salir. Una de dos, ¿no? ¿Ya? Pero iguales no pueden ser. ¿Ya? Así que pónganle mucha atención, mucho cuidado. Y ahí, no, Señor, les tengo que saber porque no, el pastor me va a pedir cuenta. No, el Señor le va a pedir cuenta. ¿Ya? Usted tiene que saber cuál es su don, está obligado a saber cuál es su don. Ya. A ver, entonces vamos a definir características de este don, ¿no? ¿Cuál es? Número 1, es un don de poder, ya lo habíamos dicho, pero es un poder divino para creer, no es para hacer, es para creer. ¿Okay? No es un don para hacer, es un don para creer que se puede hacer. ¿Okay? ¿Ya? Entonces es un don para creer en algo imposible, ¿verdad? En términos humanos. Salmo 108:13, el rey David dijo, en Dios haremos proezas. Su rey nos dice en Dios, no en nuestra fuerza, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. ¿Qué es una proeza? ¿Qué es una proeza? Porque David dijo, en Dios haremos proezas. ¿Qué es una proeza? Es un portento, es una hazaña, es una gesta, es un acto heroico de valentía, de osadía, de atrevimiento, una epopeya se puede decir también, ¿no? Es un logro de gran calidad, de gran envergadura, digamos, ¿no? Se trata de una hazaña que es conseguida ya sea por una persona o por un grupo de individuos. Como si ustedes vieron una película 300, algo de no que habla de 300 contra un ejército enorme, como ellos vencieron. Eso es una gesta, eso es una hazaña, eso es una epopeya, ¿ya? Eso es una proeza, algo que uno con la fuerza que tiene no hay capacidad, ¿verdad?, de sobrellevar o vencer, pero con Dios se puede hacer. ¿Estamos? Ya, muy bien. Entonces,
Otra traducción de ese mismo Salmo 108:13, la Nueva Traducción Viviente, dice así: con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues Él pisoteará a nuestros enemigos. Amén. Amén. Ok, entonces estamos a ver, rasgos característicos. Es un don de poder. Número 2, es un don para, no es un don para hacer, es un don para creer. Es un don para creer. En ese sentido, en buenos términos, es un don pasivo. ¿Ya? El don de hacer milagros, ese sí es un don activo. ¿Ok? ¿Ya? Porque justamente lo está diciendo el don, hacer milagros. Pero el don de fe no es para hacer, es para creer. ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Se va a comprender? ¿Ya? Entonces, pero justamente con el don de fe únicamente no haríamos mucho, porque solamente creer nada más, ¿no? Entonces, por eso que este don comúnmente va acompañado con otros dones, ¿ya? Y los dones más comúnmente que acompañan al don de fe es el don de hacer milagros. Porque por el don de fe yo creo en lo imposible, y por el don de hacer milagros lo ejecuto, lo hago. ¿Estamos? ¿Ya? O también puede ser el don, los dones de sanidades. Una persona que tiene digamos, una enfermedad ya terminal, una enfermedad crónica, incurable, ¿me estoy explicando? Entonces, uno, por el don de fe cree, Dios puede sanarte, Dios va a sanarte, Dios tiene el poder para sanarte, ¿verdad? Pero el don de fe solamente le ayuda a creer, hasta ahí. Entonces necesita el otro don, que son los dones de sanidades, para actuar con ese don conjuntamente y traer sanidad sobre la persona. ¿Estamos? ¿Ya? A veces puede ser que una persona tenga el don de fe y otra persona sea el que le acompañe para hacerlo. Ustedes ven, por ejemplo, al apóstol Juan y al apóstol Pedro, ¿cierto? Juan y Pedro fueron en el capítulo 13, ¿está? Capítulo 13, 4 de Hechos, van a la puerta de la hermosa. Había allí un hombre que estaba pidiendo limosna, pero tenía una característica de un impedimento físico. ¿Cuál era? ¿Qué problema tenía este hombre que estaba ahí sentado a la puerta de la hermosa pidiendo limosna? Era paralítico, ¿no? Dice cojo de nacimiento, dice. ¿Ya? Cojo de nacimiento. Importante que diga de nacimiento, porque significa que no había duda de que estaba enfermo, que estaba mal, estaba impedido de caminar. O sea, toda la gente le conocía porque todos los días iba ahí a pedir limosna, ¿no? Entonces la gente le conocía. Nadie podía decir, no, ese es un truco, una trampa. No, la gente porque era de nacimiento. Importante que se mencione eso. ¿Ya? ¿Y quiénes vienen? Pedro y Juan. Aquí lo representa Pedro, es el hombre de fe, ¿sí o no? ¿No? Y Juan, el apóstol del amor. Y en Gálatas dice la fe y el amor. Dice, ¿no? La fe obra por el amor. ¿Ven? Entonces la fe necesita de una compañía, ¿no? De un apoyo, ¿no? De un acompañamiento. Entonces, por eso, el don de fe, a veces lo tiene uno y otro tiene otro don y operan juntos. ¿Ya? A veces la misma persona tiene el don de fe y tiene los otros dones también. Eso también sucede. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, estén apercibidos. A ver, ok, ¿qué más? ¿Qué más? Este don no admite dudas ni limitaciones. Cree confiadamente en Dios, quien es suficiente para hacer todo lo que quiere hacer. ¿Ya? Esta fe sabe con absoluta certeza y seguridad que Dios es capaz de hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Y no permite, ¿no?, dudas ni en su mente ni en su corazón. ¿Sí? Si hay dudas, creo que Dios lo puede hacer, pero por si acaso, no. Este don no tiene un por si acaso. No hay plan B, plan C. ¿Ya? Porque confía completamente, no ciegamente, completamente en Dios y sabe que Dios va a responder. Sabe que Dios va a actuar. ¿Okay? Por ejemplo, Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo. ¿No? Y aquí está usando el Señor la palabra amén, que nosotros decimos amén. ¿No? Aquí está usando amén, amén. Aquí dice de cierto os digo, o sea, con total certeza. ¿No? De cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, y noten que dice cualquiera, ¿no? O sea, cualquier persona. ¿No? Está hablando de sus discípulos, por supuesto, ¿no? Cualquiera de los discípulos de Cristo. Esto no es para los misioneros, los apóstoles, no es para cualquier hijo de Dios, cualquier discípulo de Cristo. Cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y
y no dudar. Ese es el don de fe. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. ¿Ya? Entonces, el don de fe no solamente, ¿verdad?, se queda creyendo, sino que lo declara, lo habla, lo confiesa. Por eso aquí dice, no dice el que crea, no dice, luego que cree, sin dudar, luego lo que diga le será hecho. Entonces, habla con esa fe indubitable, o sea, sin dudas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? Estoy seguro que varios de ustedes han tenido esa experiencia. Estoy seguro que en su vida ustedes han tenido esa experiencia. ¿Sí? Voy a confiar en Dios. Sé que Dios me va a respaldar. Sé que Dios me va a ayudar. Sé que Dios va a intervenir. Sé que algo va a hacer el Señor. Que aunque todos están con miedo, con angustia, ¿verdad? Dicen, no, esperemos en Dios. Dios va a hacer algo. Algo va a hacer eso. Él nos va a ayudar. ¿Usted ha experimentado eso? Pues por ahí está. El don de fe. El don de fe. ¿Okay? Veamos ejemplos bíblicos. Ejemplos en la Biblia. ¿Ya? Por ejemplo, y hablando para propósitos, ¿verdad?, instrumentales, digamos, de la vida diaria. Por ejemplo, la fe para provisión divina, proveer, ¿ya?, en una necesidad. Segunda Reyes, capítulo 4. Hablamos del caso de el aceite de la viuda. La viuda, ¿no se acuerdan? El aceite de la viuda. ¿Era viuda de quién? ¿Se acuerdan el caso del profeta Eliseo y la viuda que dijo que no tenía nada? Bueno, leamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Cuando dice acá hijo de los profetas, quiere decir que era un siervo de Dios y tenía un ministerio. ¿Qué ministerio tenía? Profeta, era profeta. Ya que se llama hijo de los profetas porque andaban como un grupo, digamos, un ministerio. ¿Ya? Entonces, ella quedó viuda, quedó desamparada, el esposo se va y en la comunidad judía, pues el hombre era el encargado de proveer para el hogar. El hombre era el encargado, la mujer se hacía cargo del hogar, la crianza de los hijos, etc. ¿Ya? Pero el hombre era el que salía, buscaba, proveía con su trabajo para el hogar. ¿Okay? Entonces, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Profeta, ministro de Dios. Clamó a Eliseo, y clamó quiere decir que lo buscó y le habló con desesperación, porque no dice que le habló, dice que clamó, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Estamos hablando de la esposa de un ministro de Dios. La esposa, viuda, ¿verdad?, desamparada, enfrentando un problema grave, grande para ella. ¿Cuál era su problema? Dígame, por favor, ¿cuál era su problema? La deuda. Y no era cualquier deuda, era una deuda tan difícil de pagar, no podía pagar, inclusive tenía una amenaza de que para cobrarle, no solamente le podían embargar la casa, porque eso se podía hacer, le podían embargar los bienes, y si no alcanzaba para pagar la deuda, entonces se permitía que los hijos fueran tomados como esclavos. Y eso significa que su deuda era muy grande, muy extrema, que aún con los bienes que tenía, aunque parece que no tenía, porque dijo, no tengo nada, ¿no? Ya todo como que se le había ido consumiendo. Y cuando no se alcanzaba con los bienes, se podía perseguir a los hijos y tomarlos como esclavos para pagar la deuda. Así era en ese tiempo. Terrible, ¿no? ¿Se imagina a una mujer tener que entregar a sus hijos como parte de una deuda para que sirvan como esclavos para toda su vida? Dios mío. Yo creo que acá las madres van a sentir más que el padre, ¿no? Más que el hombre. Que le quiten a su hijo y lo sometan como esclavo por una deuda. Entonces, entendemos por qué ella salió a buscar, ¿no?, y a clamar, a suplicar, ¿no? Ahora,
¿Qué característica tenía el varón de Dios? El esposo en vida. ¿Qué característica tenía? Según el pasaje, ¿qué dice? Era temeroso de Jehová, ¿no? O sea, tenía temor de Dios. Era un hombre temeroso de Dios, ¿no? Entonces, Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? O sea, ¿vienes a mí para ayudarte? Pero no. Alguien dime qué tienes en casa. A ver, mira a ver de tus cosas, ¿qué hay en casa? ¿Qué tienes? Y cuando estás en angustia y necesidad, si estás buscando que otro te ayude, que otro te provea, que otro te pague tus deudas, mira, acá hay una respuesta también, ¿eh? Y le pregunta y dice, ¿qué es lo que tú tienes en casa? ¿Qué hay en casa? Y ella dijo, la viuda dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Lo primero que ella dice tu sierva, y luego dice, ninguna cosa tiene. Ella dice, no tengo nada, no hay nada. Probablemente ya todo había tenido que vender, había tenido que enajenar, había tenido que, qué sé yo, deshacerse de sus cosas para ir dando de comer, ¿no?, a su familia, ¿no? Porque tenía por lo menos más de 2 hijos, porque dice que el acreedor venía por 2 de sus hijos, o sea que tenía más de 2 hijos. Y alimentar una casa sin trabajo, sin esposo, no es un asunto tan sencillo, ¿no? ¿Es así? Así que cuando la necesidad y la angustia es grande, muchas veces uno no sabe qué hacer para salir de esa condición, ¿sí o no? Uno no sabe cómo enfrento esto, cómo pago esto, cómo doy de comer, cómo le doy su educación, cómo hacemos ahora. Cada mes, ¿no? Parece que cada semana se vence una cosa, se viene otra cosa, aparece otro. Ay, Dios mío. Pero eso no pasa aquí, gracias a Dios, ¿no? En otros lugares, ¿no? No pasa, ustedes no pasan eso, ¿no? ¿Ah? Miren, la viuda del profeta no lograba ver lo que tenía para enfrentar su situación. Según ella, no había nada, no tenía nada, no podía hacer nada. Y va a buscar al hombre de Dios, que el hombre de Dios le solucione. El hombre de Dios le dice, no, tú tienes algo, mira lo que tienes, algo debes tener ahí. ¿Qué tenía la viuda en su casa? Lo único que tenía. ¿Qué cosa era? Una vasija, ¿no? Pero solo una vasija. No, era una vasija de aceite, muy importante, ¿ah? Por eso tengan cuidado, todas las palabras son muy importantes en la Biblia. No era cualquier vasija, porque vasijas hay de todo tipo, ¿no? Pero aquí dice que era una vasija de aceite, dígalo, de aceite. ¿Por qué dice de aceite en la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué se menciona que era de aceite? Recuerden el esposo, ¿quién era? Profeta de Dios. O sea, era un hombre ungido. Como profeta, él había sido ungido con aceite. El aceite simboliza en la Biblia la unción de Dios sobre una persona, sobre un ministro que ha sido consagrado, separado, capacitado, habilitado sobrenaturalmente para hacer la obra de Dios. Había unción sobre ese hombre, pero ese hombre murió, pero la unción permanecía en casa, porque había una vasija de aceite. Aló, estamos viéndolo con ojos espirituales. ¿Me estoy explicando? Había unción sobre la casa, había unción sobre la familia, había unción sobre esa generación. Ella no estaba mirando eso, ella estaba mirando solo lo natural nada más. Por eso el profeta le lleva a esa dimensión y dice, mira que tienes. Y dijo, ok, sí hay algo, hay una vasija de aceite, diga aceite. El aceite de la unción. El aceite también simboliza el Espíritu Santo y todo lo que Él es. El Espíritu de Dios que está en nosotros, hermano. Así que aunque no tengas nada, aunque seas un limpio, como dice por ahí, ¿no? Pero tienes el Espíritu de Dios. Tienes el Espíritu, tienes el aceite de la unción. El apóstol Juan dijo, vosotros ya estáis ungidos. Ustedes tienen la unción del Santo, dice la Biblia. Amén. Así que el aceite representa la unción, y su esposo, que era un varón de Dios, temeroso de Dios, era un hombre ungido, un varón ungido con aceite de lo alto. Por eso hay una herencia de unción cuando hay alguien que está sirviendo al Señor. Aún si no eres profeta, pero estás sirviendo a Dios, significa que has sido consagrado para Dios. Eso, sirva a Dios, hermano. Sirva a Dios y traiga la unción de Dios, el aceite del Espíritu sobre su casa. Esa unción le va a servir para todo lo que necesita. La unción le va a salvar, la unción le va a libertar, la unción pudre los yugos, la unción del Espíritu le ayudará a alcanzar lo que usted no puede y lo que otros no pueden. Cuando nadie tiene para ayudarle, recuerde, tiene el Espíritu Santo para venir a ayudarle en todas las cosas. Amén. Así que esta vida que se veía sola y desamparada, lo que no vio es que había una unción, había
algo importante. Más que la vasija natural, había unción en esa casa. Y esa unción había dejado el hombre de Dios, el esposo había dejado en esa familia una herencia de unción. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, había una herencia, por eso que el profeta le dice, tú y tus hijos, le dice, enciérrate tú y tus hijos. Ahí está el versículo 3. El profeta le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Diga, ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. ¿Sabe qué, hermano, que veo acá? ¿No? Ella y sus hijos. No estaba el papá, ya no estaba el hombre ahí. Pero ella tenía el Espíritu de Dios también. Ella tenía la unción de Dios también. El aceite estaba para ella también. El aceite, la unción de Dios estaba disponible para ella y su familia. Era la herencia que estaba para esa casa. Alguien diga amén. Alguien gloria a Dios. O sea, nunca te veas sola, nunca te veas solo, desamparado. Nunca. Pues a veces, aún si mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová, mi Dios me recogerá. No estamos solos en esta vida. Y esto se aplica también para los que tienen esposos, parejas que no son cristianos, que no quieren saber nada de Dios, que no quieren saber de las cosas de Dios, o que se han apartado lo que fuera. Igual, usted persevere en el camino de Dios. Usted busque las cosas de Dios. Vaya al hombre de Dios, como está viendo ahora, ¿no? Está recibiendo la palabra del Señor. Está recibiendo, ¿verdad? De parte del Señor que hacer. ¿Saben qué creo que esto tiene? ¿Cómo podemos aplicar esto para nosotros hoy? Vamos a tomar un tiempo familiar, un tiempo con nuestra familia a solas, porque aquí el profeta le dijo, enciérrate tú y tus hijos y llenen las vasijas. Llenen las vasijas. La vasija representa nuestra vida, porque somos como vasos de barro delante de Dios. El ser humano, hombre y mujer, son representados como vasijas delante del alfarero. ¿Se acuerdan? El alfarero es Dios, ¿no? Y puede hacer y rehacer la vasija. La vasija es usted, tóquese y diga, yo soy esa vasija. Yo soy esa vasija. Y esa vasija tendría que ser llenada ¿de qué? ¿De qué? De aceite. ¿Cómo están nuestras vasijas? ¿Cómo estamos honestamente hablando? Personalmente, individualmente. Me miro a mí mismo. Mírese usted mismo y digo, ¿cómo está nuestra vasija? ¿Está bajito de aceite? ¿No hay nada de aceite? Estamos a medio llenar, medio vacío. Estamos llenos del aceite del Espíritu. Nos falta, seamos honestos. Y si nos falta, ¿qué hay que hacer? Hay que llenarlo. Y dice, tú y tus hijos cierran la puerta y llenen las vasijas. Creo que acá hay algo que Dios nos está diciendo. Y vamos a tener que preparar nuestras vasijas. Porque cuando la vasija se llena, entonces entra la dimensión sobrenatural. Cuando la vasija se llena, entonces las cosas, hermanos, comienzan a suceder en el mundo de lo sobrenatural. Esta mujer que no tenía nada para pagar, no tenía de dónde, da la impresión como que había tenido que vender completamente todo y lo último que le quedaba fue esa vasija. Debía ser muy importante, ¿no? Para ella. ¿Sí o no? Porque uno siempre reserva, guarda lo más importante para el final. Si una persona está con deudas por necesidad y dice, voy a vender el sofá, voy a vender, aunque sea la cama, lo vendo, ¿no? Hay que vender el carro, hay que vender lo que sea. Hasta la ropa lo vende, ¿no? Pero dice, no, pero este anillo no lo vendo porque este anillo es, ¿verdad?, muy importante, ¿no? O este collarcito me lo dio mi madre, lo tuvo su abuela, lo tuvo su tatarabuela, lo tuvo su bisabuela, ¿no? Es muy importante, tiene mucho valor para mí. Por algo, lo único que guardó hasta el final esta mujer, notemos, fue la vasija de aceite. De repente no están pensando en una lata, están pensando en una tina, ¿no? En una redoma que usaba el profeta para ungir. O sea, lo más importante del ministro, el aceite. Y ella lo sabía, porque era su esposa. Esto es lo más importante. Por eso lo único que le llegó al final era eso, porque era lo más importante. Que no falte el aceite, y eso dijo el sabio, nunca falta aceite, dijo.
Eclesiastés 10:8 o 10:10. Nunca falte un ungüento sobre tus vestidos. Ese es aceite. Nunca falte el aceite. Y si no hay aceite, operamos en lo natural solamente, en nuestra fuerza solamente. Eso hace algo, pero no es suficiente. ¿Estoy explicando? Es que en su casa, en mi casa, en nuestra casa y en la casa de Dios, que no falte el aceite, hermano. ¿No? Así que vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Tome tiempo con la familia. Tome tiempo con sus hijos. Enciérrese con sus hijos. ¿Aló? Si tenga 1, 2, 5, los que tengan, enciérrese con sus hijas, con sus hijos. Y llene la vasija. Llenemos la vasija. Llenemos la vasija. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Bien. Segunda Reyes, más adelante, versículo 6, capítulo 4, 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: ya no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Claro, si ya todo está lleno, ya no es necesario más. Cuando estamos llenos, estamos completos. Cesó el aceite. Pero también significa que cuando no hay vasijas, no hay aceite, no hay más aceite. Si no hay más vasijas disponibles, no hay más aceite para invertir. ¿Se dan cuenta? Necesitamos vasijas dispuestas, vasijas disponibles, vasijas que reconozcan que están vacías y que necesitan el aceite de Dios. Versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve ahora y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quieran. Le solucionó el problema. Todo lo que, todas las vasijas que han llenado, anda, vende. Te va a alcanzar para pagar todas tus deudas y aún te va a quedar para que vivas el resto de tus días. Si aplicamos esto en el espíritu y en lo natural también. Hay un enemigo, el enemigo de nuestras almas, que quiere oprime a los hijos de Dios para que vivan en escasez, en necesidad, en miseria, en angustia, en dolor, en pobreza, en aflicción, en enfermedad, en dolencias, en adicciones, ¿no? En trampas, en, ¿cómo se llama esto? En ligaduras, digamos. La Biblia le llama espíritu de esclavitud en algunos casos. Los esclaviza a cierto tipo de pecados, cierto tipo de infamia, cierto tipo de adicciones. ¿Estoy explicando? Solo el poder del aceite, es decir, el poder del Espíritu Santo, tiene el poder para quebrantar ese yugo. No hay otra manera. No hay otra manera. Usted dice: ¿cómo salgo de esto? Cualquier cosa que sea. Aflicción, dolencia, enfermedad, escasez, deudas, problemas, adicciones, lo que fuera. El aceite, la Biblia dice: la unción pudrirá los yugos, dice la Biblia. La unción pudrirá los yugos. ¿Estoy explicando? ¿Sí? Usted ve su problema natural y quiere resolverlo naturalmente. ¿Cuánto tiempo lleva con ese problema natural y con su capacidad natural? ¿Ya lo resolvió? Si no lo ha resuelto, entonces se da cuenta que no es suficiente. Necesitamos algo sobrenatural. Ahí entra el don de fe. Ahí entra el don de fe. Y esta mujer y sus hijos tuvieron que actuar en el don de fe. ¿Sí o no? Dígame, ¿sí o no?
No, porque si usted lo ve naturalmente nomás, dice, ¿qué sentido tiene? ¿No? Yo estoy pidiendo que me ayude, que me dé algo, que me diga algo, cómo salir de esta deuda, estoy en una situación de extrema urgencia, en cualquier momento vienen los acreedores, no uno, los acreedores vienen en cualquier momento, se van a llevar a mis hijos, ¿verdad? Los van a llevar de esclavos, y acá el profeta me dice, anda, búscate vasijas vacías. Había que tener fe para obedecer esa palabra, ¿sí o no? A veces Dios nos da una palabra, una dirección que parece que no tiene sentido. Parece que no tiene una razón, ¿verdad? Humana. Pero usted tiene que saber, tiene que saber reconocer cuando alguien le da una palabra de Dios y tiene que obedecer, caminar en fe, activar el don de fe. Entonces lo sobrenatural también se activa. Porque este don es sobrenatural, se mueve lo sobrenatural. Dígame, ¿se solucionó o no el problema de esta mujer? Así es. Entonces la clave para los problemas, aquí, llene su vasija con el aceite del Espíritu Santo, y el Espíritu le guiará, el Espíritu le hablará, el Espíritu le dará una palabra, el Espíritu lo operará, hermano, para quebrantar cualquier otro poder que quiera oprimirlo y subyugarlo. Amén. Así que aquí podemos ver cómo el don de fe es útil aún para los asuntos de la vida diaria. Estás peleando con problemas de deuda, de escasez, de dolencia, de males, lo que sea. Hermano, llénese de la unción, llénese del aceite y deje que el Espíritu haga lo que tenga que hacer. Amén. ¿Ya? A ver, otro caso bíblico, ¿no? Otro ejemplo bíblico. Este fue una fe para, el don de fe para provisión, ¿no? Ahora veamos una fe, el don de fe para protección divina. Protección divina. Vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, el príncipe Daniel. A ver, ¿qué dice la Biblia sobre él? Daniel capítulo 6. Sé que ustedes conocen esta historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Pero para algunos que quizás no la han leído, no la han oído, leamos algunos versículos para tener el contexto de la historia. Ustedes saben que Daniel era un hombre de Dios, un profeta de Dios, ¿verdad? Temeroso de Dios, consagrado al Señor, pero por ahí había gente que no le gustaba eso, pues. Hay gente que Daniel no le hizo nada, pero le tenía cólera, le tenía envidia, lo envidiaban a muerte, ¿no? Sin haberles hecho nada. Y así va a haber gente. ¿Ya? A ver, leamos aquí. Daniel 6.1. Pareció bien a Darío, el rey del imperio persa. Creo que este imperio ha sido el más extenso sobre la tierra, porque miren acá dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Los sátrapas eran una especie de gobernadores, autoridades, ¿no? Para gobiernos locales, como naciones pequeñas, territorios pequeños. Pero no eran pocos naciones, 120 naciones. Ni el imperio romano ni otros imperios han llegado a tener tanto dominio sobre tantas naciones. Ni ahora, ni el imperio español, ni el Alemania, el inglés, ¿no? Que han sido imperios grandes. Pero este parece haber sido el imperio más extenso, más grande en toda la historia de la humanidad. 120 naciones, más un solo rey. Dice que gobernasen en todo el reino y sobre ellos 3 gobernadores. De los 120 habían 3 en eminencia, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. ¿Okay? Daniel es puesto en una posición de exaltación. ¿Sí? Una posición alta, de dignidad, ¿verdad? Sobre muchos otros que seguramente muchos de ellos querían estar en esa posición, pero Dios puso a Daniel en esa posición. Entonces dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué era superior? Porque había en él un espíritu superior. ¿Quién es ese espíritu superior? El Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos hace superiores. No nos creemos superiores, sino que nos da a Dios una capacidad superior. Porque tenemos la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo, la fuerza de Cristo, todo de Cristo, hermano. Por eso usted no debe sentirse empequeñecido, ¿no? Usted no es cualquier persona en la tierra. Usted es hijo del rey, hija del rey. Y tiene todo lo que necesita para esta vida. Y entonces, versículo 4, los gobernadores y sátrapas, perdón, todavía. Y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino.
Ya estaba en una posición muy alta. De los 120 habían 3, de los 3 él estaba por encima. Pero aún así, hasta el rey quería ponerlo después de él. Ya como decía el rey, yo voy a descansar y que Daniel se haga cargo de todo completamente. Aquí está. El rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Dios mío, qué bárbaro. Mire cómo la gracia, la bendición de Dios puede llevar a una persona a una posición tan alta que uno no podría alcanzar. ¿Por qué no podría alcanzar? Porque mire, primero Daniel era judío, ¿no? Y no estaba en un reino judío. Segundo, era extranjero. Y entonces la gente normalmente, imagínense usted es peruano y va a otro país, ¿no? y lo quieren poner a usted sobre ministro, lo quieren poner como canciller, lo quieren poner como primer ministro, y la gente dice, ¿qué? ¿Y este peruano qué se cree? O cualquier otro, ¿no? De cualquier nacionalidad, viene de afuera, viene de otro país, viene de otra nación, lo vamos a ocupar. Acá también tenemos gente, con capacidad, tenemos gente instruida, ¿sí o no? Es lo normal. El nacionalismo aflora, ¿sí o no? Dice, no, ¿por qué un extranjero? Entonces, ahí también. Hay gente que, ¿verdad?, no quería que Daniel estuviera ahí, pero bueno. Pero entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hay manera. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, ellos estaban determinados a hacerle daño, estaban determinados a destruirlo, estaban determinados a bajarlo de esa posición de cualquier manera, con artimañas, con trampas, con ignominias, con mentiras, con lo que sea lo que tuvieran que hacer, estaban decididos a hacerlo. Y se conjuraron y conspiraron contra Daniel. O sea que a Daniel le tuvieron envidia por la gracia de Dios que estaba sobre él, ¿no? Y por la posición que Dios le había puesto en ese reino. ¿Qué les hizo Daniel a ellos? En la vida usted y yo nos vamos a encontrar con gente que aún sin haberles hecho nada, ¿pero qué te hice? ¿Cuándo nos peleamos? ¿Cuándo nos vimos? ¿Cuándo te hablé mal? ¿Cuándo, no sé, te debo dinero? ¿O no te he pagado? ¿No te he ayudado? ¿Por qué esa, ¿no?, esa actitud? ¿No? ¿Por qué? No busca explicaciones. No es necesario. Hay gente que aunque no le hayas hecho nada, va a estar en contra tuyo. Porque no le caes bien, no solo porque hay gracia de Dios sobre ti. Porque hay algo que ellos ven que ellos no tienen, que tú tienes que ellos no tienen. Es Dios en ti. Es gracia de Dios, es la unción de Dios en ti. Que ellos quieren, pero no lo pueden obtener. Si nacieran de nuevo, lo tendrían. No lo tienen. Así que, cuando eso pase, escúchame una cosa. Cuando eso pase, y la gente se levanta contra ti, hace lo que hace, te duele, te molesta, te fastidia, te hace la vida difícil, todo. Una palabra, no te preocupes. No tengas temor de ellos. No te aflijas. Descansa en Dios. Encomienda todo a Dios y deja que Dios haga cargo. No te defiendas, menos te pongas a discutir, no te pongas a pelear, no trates de convencerlo, no lo van a hacer. Tal vez hasta por estrategia te pueden cambiar la actitud, pintar una linda cara con palabras suaves, salameras, dulces, ¿no? Hermanito, hermanita, ¿no? Pero ¿qué tal? Y tú dices, uy, qué bueno, ya cambió, ¿no? El árbol se conoce por los frutos. El árbol malo no puede dar frutos buenos, ¿ya? Y si está haciendo algo malo, aunque te diga cosas bonitas, la raíz está mala y va a buscar tu mal. Así que ten cuidado, ¿ya? Entonces, versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Que viva para siempre, larga vida del rey, ¿no? Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, miren, ¿no? Miren el poder, la capacidad que tenía esta gente, ¿no? O sea, habían hecho un lobby, hoy en día se dice, ¿no? Habían hecho un lobby, ¿no? Habían juntado toda la gente de autoridad, gobernadores, magistrados, o sea, los jueces, sátrapas, gobernadores, príncipes, ¿no? Capitanes del ejército, han acordado por consejo
Pero esta gente era sabia para el mal. Dijo, hemos acordado que destituyas a Daniel. No dijeron eso, sino que le tendieron una trampa muy sutil, porque supuestamente no iba directo contra él, pero en realidad eran a nombre propio, a título personal contra Daniel. ¿Ya? Pero lo presentaron de otra manera, lo maquillan, ¿no? ¿Ya? Y dijo, y por consejo hemos acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes. ¿Cuál era ese edicto? Que cualquiera que en el espacio de un mes, que en 30 días demande petición de cualquier otro dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Para qué iba a ser echado en el foso de los leones? Se lo coman los leones, obviamente, ¿no? ¡Wow! ¡Qué malo! O sea, no dijeron a la horca, no dijeron, no dijeron, no, o sea, al foso, o sea, eran salvajes, ¿no? Bestiales, malvados, o sea, hasta morbosos, ¿no? Porque querían ver cómo a Daniel lo despedazaban, ¿no? Las fieras. O sea, imagínense, ¿no? La mente de esta gente, ¿no? Qué alma tan, wow, ¿no? Tan pobre tenían, ¿no? Querían verlo destrozado, deshecho, ¿no? A Daniel. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto, o sea, y fírmalo. O sea, ya lo habían traído preparado ya. Ya estaba elaborado, estaba escrito, dijo, mira, acá está. Y como todos estamos de acuerdo, o sea, ejercieron presión política, ¿no? Todos están de acuerdo, así que el rey tiene que firmarlo, porque no puedes ir en contra de los magistrados, los jueces, los capitanes, los sátrapas. No te conviene, rey. ¿Cómo vas a desairar lo que todos, ¿no? Estamos de acuerdo? Si tienes que firmarlo, rey. Y ellos sabían que en ese tiempo la ley que era firmada, ¿no? El edicto que era firmado por el rey, no se podía revocar. No, ni siquiera con otra ley, no se podía revocar. Era irrevocable. O sea, se tenía que cumplir sí o sí. O sea, querían asegurarse, ¿no? Ahora, oh rey, confirma el edicto, fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Qué hizo el rey? Neciamente, porque no pidió consejo, no buscó consejo. Además, ¿a quién iba a pedir consejo si todos sus consejeros estaban conspirados? Pues él debió buscar consejo antes de firmar, ¿no? Pues tenga cuidado cuando usted va a firmar algo. Mire bien lo que va a firmar. Si no lo entiende, pida consejo, pida orientación. Busque a alguien que le explique. ¿Aló? ¿Ya? Tenga cuidado. Aunque no venga contra usted, lo puede usar usted en contra de otros también, para hacer daño a otros también. Así que el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿La prohibición de qué? De que nadie debía orar, adorar e inclinarse ante ningún otro Dios. Pero todos sabían que estaba dirigido contra Daniel, ¿no? Porque Daniel ya sabía que él iba, ¿a quién adoraba? A otro Dios, al único y verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos. Así que esta gente, ¿no? La gente que quiere perjudicarte, que es movido por deseo maligno, no van a tener ningún temor, hermano, de destruirte, de maltratarte, de deshacer todo lo que quieran hacer contra ti, tu vida y tu testimonio. Son gente inmisericordia. No van a tener ni un pedacito, ni un poquito de piedad, de compasión sobre ti, ni de tu casa, ni de nadie. Así es. Terrible, ¿no? Terrible, ¿no? Así que ellos ejercieron esa presión sobre el rey, ¿no? Pero ¿saben qué? Otra vez, miren, ¿no? O sea, ¿quién podía enfrentarse con tantísima gente en autoridad, en poder y todo? Ni el mismo rey se atrevió a enfrentarlos. ¿Y cómo podríamos nosotros? ¿Saben? Podemos porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso no somos nosotros, sino Él en nosotros y Él por nosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Sí. Pero voy a decir una cosa más, hermano. Además de que nunca tema de ellos, no tema del hombre. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Dijo el profeta Isaías. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Pero además de eso, le voy a decir algo que veo en Daniel. A lo mejor se lo digo la otra semana. Ahora. Una palabra, una sola, un valor importantísimo.
Daniel retuvo su integridad. No cambió. Ni para agradar a otros, ni siquiera por causa de que su propia vida estaba en riesgo. No cambió lo que tenía que hacer siempre. Fue íntegro delante de Dios. Por eso que a él no lo pudieron encontrar nada. Le buscaron por aquí, buscaron por allá, pero dijeron, no podemos hallar nada. No le encontraron nada. Le acusaban, le decían lo que sea, pero no podían demostrar, porque no había cómo. ¿Me estoy explicando? ¿Ya? Eso. Preocúpese, sí. Especialmente cuando es atacado, cuando es ofendido, cuando es difamado. Preocúpese de mantenerse íntegro, puro, con limpia conciencia, delante de Dios. Aunque los hombres, digamos, traten de manchar su testimonio, su vida, ¿no? ¿Saben qué? Nadie va a poder destruir ni destituir a quien Dios ha establecido en un lugar. Porque donde Dios lo pone, nadie lo mueve. Versículo 10, Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, un edicto de muerte de realidad, ¿no? Contra él. Cuando supo que había sido firmado, ¿qué dijo? ¿Qué hizo? Entró a su casa y se echó a llorar. ¿Cuántos dicen amén? No. Entró a su casa y se fue a dormir. Entonces entró a su casa y se fue a reclamarle a Dios. Dijo, ¿cómo es posible, Señor? Mira, yo íntegro, te he buscado, me he preocupado, me he cuidado. Doy testimonio de ti ante esta gente. Ellos ahora te conocen, pero mira lo que me hacen. ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde está Dios cuando más se le necesita? ¿Así dijo Daniel? ¿Qué hizo Daniel? Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. No estaba ni siquiera en el templo, no estaba en su patria, no estaba con su gente, estaba solo humanamente, pero no estaba solo porque tenía a Dios de su parte. ¿Ya? ¿Y qué hizo? Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias. Se arrodillaba, oraba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios. Dice, como lo solía hacer antes. Es importante eso, ¿no? Como lo solía hacer antes. O sea, no dejó de hacer lo que estaba haciendo. No dejó su rutina, su disciplina devocional. No dejó. ¿No? Daniel estaba enterado o no de lo que tramaban sus adversarios. Porque dice Daniel, cuando supo, dice aquí, ¿no? Que el edicto había sido firmado. O sea, cuando supo que había sido firmado, quiere decir que ya antes ya sabía que lo que estaban preparando. Además, recuerden que era profeta. O sea, él no supo cuando recién lo firmaron y le fueron a avisar. No, ya antes él dice cuando supo que había sido firmado. O sea, que ya sabía que estaba preparándose eso. Usted como hombre de Dios, como mujer de Dios, usted tiene que saber que contra usted van a venir. Cuando usted es íntegro, está sirviendo a Dios, ¿no? Está haciendo las cosas bien, está andando en justicia, en rectitud, en honor, en todo lo bueno. Como es digno de Dios, el enemigo va a venir contra usted. A los que andan en su carnalidad, a los que andan ahí, ¿verdad?, en otras cosas, eso es un punto aparte. Pero los que andan rectamente delante de Dios, ¿no? Hay alguien que no le agrada. Hay alguien que nos odia a muerte y que viene a robar, a matar y a destruir. Y son palabras fuertes, duras, terribles, violentas. Robar, matar, destruir. Dígame si no es fuerte eso. Pero no podrán hacer nada. Al profeta Jeremías dijo, Dios peleará contra ti, pero no te vencerá, porque contigo está Jehová para librarte. Ninguna alma forjada contra ti te vencerá. Ninguna. Dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Ellos ya sabían que Daniel iba a hacer eso. Y ellos ya tenían, fueron a buscarle y dijeron, ya Daniel vamos a encontrar. O sea, ¿cómo se dice ahora? Infraganti, ¿cómo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo se llama cuando son dentro de las 24? Infragancia, sí, pues infragancia, ¿no? Ya, en latín es infraganti. Delito flagrante, ya, ok.
O sea, ya acá, de inmediato, ¿no? Fue llevado. Cuando Daniel se enteró de todo eso que ya era oficial, él siguió su vida diaria, su comunión diaria con Dios, no cambió absolutamente nada. Nunca cambies por lo que tus enemigos hacen. Nunca cambies tu devocional, tu tiempo con Dios, tu vida con Dios, tu caminar con Dios, tu andar recto, todo lo bueno que es. Nunca cambies por el temor, por la presión, por cuidarte de otros. No, cuídate de Dios, que tu temor sea Dios y no el hombre. Amén. Y Dios estará contigo, y Dios te respaldará, Dios te cuidará, Dios se encargará. Él sabe lo que tiene que hacer en el tiempo oportuno. Dios no impidió que llevaran a Daniel, no impidió que lo encarcelaran, no impidió que lo arrojaran a los leones, no lo impidió. ¿Y por qué no lo impidió? Porque ahí va a ser glorificado Dios. Por eso deja, si las cosas tengan que pasar, deja que pasen. Hasta en el último instante Dios tiene la capacidad de intervenir. Aún hasta después de la muerte, Dios tiene el poder sobre la muerte para intervenir. Así que no temas lo que te puedan hacer, no temas. Por eso digo, no se defiendan. Si ven que el enemigo es el enemigo usando gente, no se defiendan, no va a lograr nada. Lo que va a lograr es cansarse, desmayar, debilitarse, desconcentrarse, distraerse. Y eso es lo que el enemigo quiere. De acuerdo, hasta aquí ustedes cuando pasamos lo que pasamos, le dije, no hagan nada, no respondan nada, no digan nada. Porque ya sabemos, así es. No pierda el tiempo y no se desgaste. Manténgase haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Manténgase fiel al Señor. Manténgase sirviendo a Dios y retenga su integridad. Esa es su garantía de que el Señor lo va a guardar. Así que el versículo 19, ya adelantándonos un poquito más allá en la historia, entonces ya Daniel lo han tirado al foso de los leones, ya está, ya todo el mundo feliz. Para mí que ellos se fueron a celebrar, hicieron un banquete, se fueron a celebrar, estaban en fiesta y todo lo más, porque el enemigo es así, ¿no? El enemigo es así, ¿no? Comienzan a celebrar ya su aparente victoria. Entonces el rey no pudo dormir, toda la noche no logró dormir, amaba a Daniel, pero no hizo nada para salvarlo, ¿no? Porque estaba atado de manos por él mismo. El rey tenía toda la autoridad, pero quiso agradar más al hombre, ¿no? No importa, ¿verdad? Los seres humanos te pueden fallar, pero Dios nunca te fallará. Amén. Así que el versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana, quiere decir de madrugada, y fue corriendo apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, o sea, voces a gritos, y le dijo: Daniel, 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 siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo me imagino que Daniel como que se tenía una almohada bien chévere, ¿no? La barriguita del león, ¿no? Imagínense, hermano, ¿no? Tiene el león, ¿no? Ah, una alfombra ahí. Oigo una voz: ¡Daniel! Desesperado el rey. No se había bañado, ¿no? ¡Daniel! Alguien me llama. Sí, Daniel, tu rey te pudo salvar. Bueno, yo creo que él se limpió ¿cómo se llama eso? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Amén. Y ese es el don de fe. El don de fe, había confiado en su Dios. Hermano, a ver, que lo lancen ahora al foso de los leones. Si lo lanzan nomás a un perrito y está que se asusta. Ve una cucaracha, se asusta. Dice: te doy una fe, ni una cucaracha aguántate, un ratón y ya está brincando. Pero Daniel, sí,
ninguna lesión. No es que los leones no eran fieros, ni tampoco que se hicieron amigos, se hicieron los meninos de Daniel. No. Acá está diciendo claramente que hubo una intervención angelical. Hubo una intervención sobrenatural. No es que los leones no eran fieros. Aquí dice que Dios envió su ángel para tapar la boca de los leones. O sea, son leones que lo iban a comer. Pero los ángeles de Dios fueron enviados para impedir que le hicieran daño. Hermanos, que le manden leones, que le manden fieras, que le manden bestias, que venga el mismo diablo, Satanás, que es como león rugiente, pero Dios a sus ángeles enviará que te guarden en todos sus caminos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que no temas. ¿Sí? Y ese es el don de fe. Fe para una intervención divina, sobrenatural, para protección. Y confía en Dios, Él te va a proteger siempre. Estamos en una sociedad insegura. Ahorita han puesto, ¿cómo se llama?, estado de emergencia en 2 distritos de la capital, en otro distrito en el norte, en Sullana, ¿verdad? Y todos los demás alcaldes, casi todos los alcaldes están pidiendo lo mismo, que entre el ejército a cada ciudad, a cada distrito de la capital. Porque la condición de inseguridad que se está viviendo ya es terrible, extrema, demasiado, ¿no? En general. ¿Quién va a encontrar? Ya ni el Chapulín Colorado ya puede. ¿Y nosotros? Confiar. Dijo el Señor, confiar. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Y todo lo que el mundo quiera hacer en contra de ti, confíe en Dios, hermano. Camine con Dios. Llénese el aceite, use el don de fe. Confiemos, Dios está con nosotros, Dios está por nosotros. ¿Ya? No significa ser negligente ni irresponsable, no se exponga. Al Señor Jesús le dijo, tírate porque la Biblia dice que tu sangre mandar. No, tampoco es que se ponga y se exponga usted, ¿verdad? Cuídese, ande con sabiduría, ande con cuidado, ¿verdad? ¿Ya? Tome sus medidas, ¿ya? Pero no ande con miedo. Sepa que tiene a Dios y los ángeles de Jehová caminan con usted para guardarlo en todos sus caminos. Amén. A ver, uno más. Hay un montón de ejemplos, hermano, no sabía cuál escoger. Montones de ejemplos en la Biblia, montones. Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jacob, cuando a él no le pagaba su suegro, le cambió el sueldo, porque bueno, también cosechó lo que sembró, porque él había engañado. A él también le engañaron 10 veces con su sueldo. Pero después de eso, entonces, dice, ya quiero mi sueldo, le dice al suegro, ¿no? Dice, ¿cuál va a ser tu sueldo? Le dice, bueno, tranquilo, las ovejas que vayan a parir, ¿no? Las que salen listadas, esas van a ser mías, las otras, ¿no? Y así, ¿se acuerdan, no? ¿Y qué hacía? Y hubo una intervención de Dios ahí. Eso fue el don de fe. El don de fe, porque ¿cómo iban a parir las ovejas de la manera que quería Jacob? Dios le ayudó, pero por medio del don de fe. O sea, lo sobrenatural se activa por medio del don de fe. ¿Ya? Entonces, por eso, hermano, acá hay gente que tiene el don de fe. Déjenme decir una cosa: en esta iglesia el don de fe está activado hace tiempo. ¿Verdad? ¿Por qué tenemos tantos casos que ahí tenemos en el grupo de oración, ¿no? ¿Cuánta gente Dios ha librado de enfermedades, ¿verdad? De problemas, de situaciones terribles? Entonces, es el don de fe operando juntamente con otros dones. Así que déjenme darles otro ejemplo. Hay muchos, como les digo, pero quiero uno más aquí. La mujer del flujo de sangre. Este es otro ejemplo. El Nuevo Testamento, Mateo 9, 20 y 21. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? Hacía 12 años. ¿Cuánto es 12 años? Es bastante tiempo. Una enfermedad de 12 años. Si, hermanos, a usted le duele algo un día, 2 días, una semana, 2 semanas, es duro, ¿no? Un año completo, pero 12 años, eso es mucho. Y que una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó. ¿Qué tocó? No solo el manto, no, exactamente ¿qué tocó? El borde de su manto. Ese detalle también es importante, ya les voy a explicar por qué. Entonces tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, y en el original que dice que repetía continuamente, o sea, constantemente decía una y otra vez, estaba repitiéndose a sí misma, decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva.
¿ya? Pero el detalle era tocar el borde de su manto, ¿ya? El borde de su manto, ¿ya? Entonces esta mujer estaba continuamente repitiendo esta palabra: si tocar el borde de su manto seré salva, si tocar o sea, si llego a tocar, si yo puedo tocar el borde de su manto, seré salva. Ella no dijo seré sana, seré salva. Ya les voy a explicar eso también, ¿ya? Una vez los digo, porque en la salvación está todo el paquete completo, toda la bendición. La salvación, la sanidad, la justicia, el perdón, liberación, todo está ahí. Esta mujer entendió eso, ella era judía, aunque enferma era judía, era del pueblo de Dios. Dijo, no solamente seré salva y seré sana también, porque estaba implicado. Ahora, ¿por qué ella repetía estas palabras? ¿Por qué ese detalle de decir si tocar el borde de su manto? ¿Por qué era importante tocar el borde del manto de Jesús? ¿Por qué? Tenía fe, pero ¿por qué no tocar la parte de arriba, tocar la parte del pecho, del brazo? ¿Por qué el detalle del borde de su manto? ¿No podía? Era más fácil tocar cualquier otra parte del borde, porque después el manto era largo, era como una túnica, y era la parte más baja. Y ella, con su enfermedad, tenía que flexionarse, hacer el esfuerzo en medio de la multitud, tratar de tocar la parte más baja. Es más complicado porque estaban que la apretaban todos. Era más fácil tocarle el hombro, tocarle la cabeza, pero no el borde del manto, que estaba en la parte más baja, y ella enferma. No iba a ser fácil para ella. Pero ella decía, su meta, su objetivo era: tengo que tocar el borde de su manto, porque si toco el borde de su manto se le salva. Hay un detalle ahí, hay una revelación ahí, que se les voy a decir la próxima semana. Porque ya quieren, o si quieren todo, les digo. Si les voy a decir, pero no se vayan con esa incógnita, tienen que saber. ¿Ya? Hay una revelación ahí, es importante. No era cualquier parte, era el borde de su manto. Tenemos que ir, para explicar esto, tenemos que ir al profeta Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Ahí hay una revelación. Ahí está la explicación. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, está hablando al pueblo de Dios, ¿ya? A vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese es un título para el Mesías, ¿ya? Mesías, Jesús es el Mesías, el ungido, ¿verdad? El Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento se estaba hablando proféticamente acerca de la venida del Mesías, ¿ya? Y uno de los títulos con que se usaba se llamaba el sol de justicia. Escuchen, y este Mesías, aquí como uno de sus títulos se denominaba el sol de justicia, dice: en sus alas, ¿qué traerá? Salvación. Sus alas quiere decir el borde de su vestidura. Las alas, el borde de su vestidura. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿qué significa cuando esta mujer judía, miren, judía, ella tuvo una revelación? Ella comprendió, ¿verdad? Este texto, Malaquías 4:2, ¿no? El sol de justicia, en sus alas traerá salvación. Ella decía: cuando venga el Mesías, cuando llegue el Mesías, en el borde de su manto está profetizado que habrá salud, porque en la salvación está la salud, la sanidad también. Pero por eso ella dijo: tengo que tocar el borde del manto del Mesías. Y significa también entonces que ella reconoció en una persona que era el Mesías. ¿Quién era el Mesías? Aunque todo el mundo lo veía, nadie se daba cuenta quién era el Mesías. Pero esta mujer tuvo una revelación: Jesucristo era el Mesías. Ella se dio cuenta. Cuando ella dice: voy a tocar el borde de su manto para recibir salvación, implícitamente está reconociendo que Jesús cumplía con todos los requerimientos para ser el Mesías. En otras palabras, estaba poniendo su fe en el Mesías. Como diríamos nosotros, puso su fe en el Señor Jesucristo para salvación. O sea, ella estaba más preocupada por su salvación antes que por su sanidad. Por supuesto que quería ser sana, pero ella comprendió: si soy salva, la sanidad viene con la salvación. Y para alcanzarlo tengo que tocar el borde del manto del Mesías. Y cueste lo que cueste, porque piensa, hermano, era una multitud. Ha visto la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Que es la más grande en todo el mundo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? La más extensa y la más antigua. Acaban de darle un reconocimiento de la UNESCO. Ayer salió la noticia, ¿no? Pero bueno, no le damos promoción. Pero se ha visto el montonón de gente, pero es una cosa inmensa. Cruzar de una calle a otra, de una avenida, es imposible.
imposible, no se puede. Mientras que está pasando esto, no se puede, porque todo está bien apretujado. ¿Cómo pasa esto? Y uno que está sano, y uno que tiene la fuerza, el vigor para empujar a abrir ese paso, no. Esta señora estaba débil porque la pérdida de sangre debilita, ¿sí o no, hermano? ¿Ya? Y ahora son 12 años continuos, esta señora tendría que estar pero muy débil. Yo me la imagino, ¿verdad? No solo débil, sino encorvada, apenas moviendo, de repente apoyada en un ¿cómo se llama eso? Un bastón, no una rama, lo que fuera, ¿verdad? Y ahí, ¿no? Haciendo el efecto, pero ella tenía un propósito. Dijo, si toco, tengo que tocar el borde del manto del Mesías. Si lo toco, seré salva. Y ahí estamos saneados. Y lo decía continuamente. Por eso es importante. Ahí también aprendamos algo de paso, ¿no? Cuando usted quiera alcanzar algo, persista. Declárelo para sí mismo. A veces no es necesario compartir con todo el mundo. Lo voy a hacer en el nombre del Señor. Lo voy a alcanzar en el nombre del Señor. Sé que puedo lograrlo. El Señor me ayudará. Porque es un propósito bueno. Es un propósito necesario. Está en la voluntad de Dios. Dios quiere que yo sea sano. Dios quiere que sea salvo. ¿Aló? Estoy explicando. Cuando usted quiere alcanzar algo que está en la voluntad de Dios, no desista. Persista hasta alcanzarlo. Así es. Esta mujer nos enseña con su debilidad, con su flaqueza, con su enfermedad, pero ella no perdió su fe. Dice que había perdido todo lo que tenía y había consultado muchos médicos, había gastado todo lo que tenía. O sea, perdió su salud, perdió dinero, quizás hasta perdió su familia, porque ahí cuando ella va al encuentro de Jesús no se ve a nadie, ni sus hijos, ni sus hijas, ni su esposo, ni sus parientes. Nadie estaba con ella. Claro. Y cuando uno está sano, cuando uno está floreciente, todo el mundo lo busca. Y cuando ya está enfermo, a veces la gente se cansa y comienzan a abandonar. A esta mujer nadie la acompañó. Ella sola prosiguió. Perdió dinero, perdió sus bienes, perdió la salud, perdió familia, perdió un montón de cosas. Pero ¿sabe qué? Una cosa que no perdió fue su fe. No perdió su fe. Su fe la sustentó. Y ella dijo, voy a ir. Imaginemos la historia. ¿Cómo? Déjenme leerlo en Lucas. Me gusta mucho Lucas porque Lucas es historiador y él da siempre muchos detalles precisos, ¿no? Que a veces se pasan por alto en otros lados. Lucas 8, 43 al 48 dice: pero una mujer que padecía del flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás. Claro, tiene que ser por detrás porque al ritmo que avanzaba ella con su debilidad, pero no se desanimó, persistió. Se le acercó por detrás y tocó. Diga, ¿qué tocó? El borde de su manto. ¿Ven? Está el detalle, el borde de su manto. ¿Y qué pasó cuando ella tocó? Al instante, diga, al instante. ¿Qué significa al instante? Enseguida, inmediatamente, en el acto. ¿Qué pasó? Sanidad de Dios vino para ella. El poder de Dios se desató y fue sana. La Biblia dice, el flujo de su sangre se detuvo al instante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, pero dijo, yo no te toco, Señor. Le dijo, no, yo tampoco, Señor. Yo menos, hijo. Y la gente dijo, no, yo tampoco, yo no. Pero Pedro le dice, Señor, todo el mundo te toca. ¿Cómo es eso que nadie me ha tocado? Todos te tocan. ¿Cómo es imposible que no te toquen si estamos todos apretados? Todo el mundo te toca. Pero el Señor dijo, no. Que yo he sentido un toque distinto. Yo he sentido un toque diferente. ¿Quién es el que me ha tocado? Pedro dijo, la multitud te aprieta y oprime y dice, ¿quién me ha tocado? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que poder ha salido de mí. Miren ese detalle. Poder ha salido de mí. Ya les dije que es el don de fe activa el poder de Dios. Es un don de poder. El don de fe es para creer, pero activa el poder de Dios. Y aquí el Señor, ¿qué dijo? He conocido que ha salido poder de mí. ¿Qué poder? En este caso un poder sanador. Poder para un milagro de sanidad. Pero todo el mundo le tocaba y no pasaba nada.
Había hombres, mujeres, niños, los discípulos, ¿no? Los curiosos, de todo el mundo le tocaba. Pero no pasaba nada, había un toque distinto. Era un toque de fe, dígalo, un toque de fe. Tenemos que tocar al Señor así, con un toque de fe. Un toque diferente al de los demás. Los demás lo tocaban por curiosidad, por lo que sea, para sentir algo, para recibir algo, ¿no? Esta mujer no. Ella vino con fe. Ella sabía quién era el que estaba ahí. Y puso su fe plena, su confianza plena en ella. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. ¿Y dónde te opera así? Como un tris, al instante. Porque no hay dudas. Por eso el Señor le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Ve más. Tu fe te ha salvado. Y con la salvación vino la sanidad. Al instante. Notemos que ella tenía una enfermedad crónica incurable porque había gastado en médicos todo lo que tenía y ninguno la había podido curar. Así que era una enfermedad incurable. Y era una enfermedad crónica porque llevaba 12 años de pobreza. Otra vez, perdió salud, perdió dinero, su familia, muchas cosas. Nuestra hermana Sumir está aquí por el don de fe. Nunca perdió su fe. Y aquí está con nosotros. Ella misma la confesó con sus labios. Ella le dijo: yo voy a ir a la iglesia. Yo me voy a levantar. Yo sé que me voy a levantar. Ella también lo dijo. Y aquí está, hermanos. Gloria a Dios. Así que la fe de esta mujer activó el poder de Dios para sanidad. El don está aquí, en la iglesia. Está aquí. Y en cada iglesia está el don. Hay que activarlo. Hay que operar en él. Miren, es para la vida diaria. A veces pensamos en los ministros tienen los dones. Sí, los ministros tenemos los dones, pero también los hijos de Dios tienen los dones. Los discípulos también tienen los dones. El liderazgo tiene los dones. Porque a cada uno ha sido repartida, ha sido dada por el Espíritu Santo, a cada uno, algún don específico. Así que miren, varios de ustedes tienen ese don. Tienen ese don. Y personalmente sé que tengo ese don. El Señor nos ha dado. Ustedes lo han visto. Lo vemos en la iglesia una y otra vez. No haríamos. A mí me han dicho, algunas personas me han dicho: pastor, me dicen, usted no sabe lo que tiene, usted no sabe lo que, ¿no? Si supiera lo que Dios le ha dado, lo que Dios tiene. ¿No? Digo, no le digo nada para no contradecirlos, pero en mi interior digo: claro que sé quién soy y claro que sé lo que tengo. Y justamente porque sé quién soy y sé lo que tengo es que nos atrevemos a hacer lo que hacemos. Si no, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos si no supiéramos lo que tenemos de Dios? Ustedes escuchan. Esto no debe ser para la gloria del hombre, de nadie, ni de la iglesia, sino la gloria debe ser siempre de Dios. Porque a Él le pertenece. Démosle la gloria de Dios. Bueno, acá tengo otros ejemplos bíblicos, pero eso sí creo de verdad, ya se los diré después. Iba a hablarles sobre el Señor Jesús que calma la tempestad en el mar. Ahí está también el don para contrarrestar la fuerza de la naturaleza. O el don en el ministerio, ¿no? En los contratiempos también de la vida, ¿no? Cuando a Pablo y a Silas lo meten en la cárcel, pero ya, creo que ahora sí estamos en el tiempo, ¿verdad? Así que vamos a estar de pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a orar. Pónganse de pie, con ánimo, con alegría, con fe, con gratitud, ¿verdad? Vamos a orar, dando gracias a Dios. Los dones que están aquí en la iglesia están en usted. Cuando decimos la iglesia son las personas, ¿verdad? Así que levante sus manos.